Antes de empezar, hay algo importante que decir con total honestidad. Nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de personas que ven este contenido no están suscritas al canal y no se dice desde la queja ni desde la insistencia vacía, sino desde una invitación consciente. Si este tipo de reflexiones te aportan claridad, si sientes que aquí encuentras ideas que no se dicen en todos lados, suscribirte es una forma simple de apoyar este espacio y de permitir que este tipo de conocimiento siga llegando a más personas. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Hay una diferencia silenciosa, casi invisible, entre las personas que logran lo que se proponen y aquellas que pasan la vida intentándolo. No es una diferencia que se note al inicio. De hecho, al principio parecen iguales. Tienen entusiasmo, ideas, motivación, ganas de cambiar. Incluso hablan con la misma convicción, pero con el paso del tiempo algo se va separando. No por talento, no por inteligencia, no por suerte. Se separan por algo mucho más profundo, la capacidad de permanecer cuando el proceso deja de ser estimulante, cuando la novedad se desvanece y cuando el camino se vuelve largo, incierto y emocionalmente exigente. La mayoría de personas subestima lo que realmente significa persistir. Persistir no es repetir frases motivacionales cada mañana, no es forzarte a seguir desde la culpa o el miedo, no es aguantar desde la presión interna de no puedo fallar. La verdadera persistencia es mucho más silenciosa, es una energía interna que no depende del ánimo del día, ni de los resultados inmediatos, ni de la validación externa. Es la capacidad de seguir alineado con una dirección, incluso cuando no tienes pruebas claras de que todo va a salir bien. Aquí es donde muchos se confunden persistencia con terquedad, confunden constancia con rigidez. Pero persistir no significa insistir ciegamente en lo mismo. Persistir es sostener la visión mientras ajustas el camino, es entender que el progreso real rara vez es lineal, que muchas veces se avanza sin sentir avance y que hay etapas del proceso donde lo único que se está construyendo es carácter, paciencia y profundidad interna. Casi todos comienzan algo cuando se sienten inspirados, casi todos se comprometen cuando la energía está alta y la meta parece cercana, pero muy pocos están preparados para el momento en que el entusiasmo desaparece. Ese momento llega siempre, llega cuando los resultados tardan más de lo esperado, cuando el esfuerzo no se traduce inmediatamente en recompensas visibles, cuando la mente empieza a preguntar si todo esto realmente vale la pena, y ahí es donde se define todo. Intentar depende del estado emocional, persistir depende de una identidad. La persona que intenta actúa mientras se siente bien. La persona que persiste actúa porque ha decidido quién quiere ser independientemente de cómo se sienta ese día. Por eso la persistencia no se sostiene con motivación, se sostiene con significado, con una razón profunda que va más allá del deseo superficial de ganar más dinero, tener más reconocimiento o alcanzar un objetivo externo. Las personas que logran cosas importantes no son las que nunca dudan. Dudan, se cansan, se frustran, se cuestionan. La diferencia es que han aprendido a no tomar decisiones definitivas desde estados emocionales temporales. Han entendido que la incomodidad no es una señal de que algo está mal, sino muchas veces una señal de que algo está creciendo, que el aburrimiento, la repetición y la incertidumbre forman parte natural de cualquier proceso serio de largo plazo. Hay una energía invisible que sostiene las metas a largo plazo, no se ve en redes sociales, no se muestra en historias de éxito editadas, no se celebra públicamente. Es la energía de cumplirte cuando nadie te está mirando, de seguir haciendo lo que dijiste que harías incluso cuando podrías abandonarlo sin consecuencias inmediatas, de sostener una visión interna en un mundo que constantemente te empuja a distraerte, a cambiar de dirección, a buscar atajos. Esa energía no aparece de un día para otro, se construye con decisiones pequeñas, repetidas,
muchas veces aburridas, decisiones que no generan emoción, pero sí coherencia. Y la coherencia con el tiempo se convierte en confianza interna. Confianza no en que todo saldrá perfecto, sino en que serás capaz de adaptarte, aprender y continuar pase lo que pase. Hay un punto específico en todo proceso donde la mayoría abandona. No es al inicio, cuando todo es difícil, es después de haber avanzado un poco, cuando ya invertiste tiempo, energía y expectativas, pero todavía no ves resultados claros. En ese punto, la mente empieza a negociar, empieza a buscar explicaciones externas, empieza a comparar tu proceso con el de otros, empieza a sembrar dudas que suenan razonables, lógicas, incluso inteligentes. Tal vez no era para mí. Quizás debería intentar otra cosa. Capaz estoy perdiendo el tiempo. Ese diálogo interno no aparece porque seas débil. Aparece porque estás entrando en una zona donde el crecimiento deja de ser superficial y se vuelve interno. Y ese crecimiento incomoda, obliga a desarrollar paciencia, obliga a renunciar a la gratificación inmediata, obliga a sostenerte sin garantías. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Persistir no es aguantar desde el sacrificio constante, ni vivir en una tensión permanente como si todo dependiera de cuánto puedas resistir sin romperte. Esa idea de que crecer implica sufrir sin pausa suele venir más de una mala relación con el esfuerzo que de una verdadera comprensión del proceso. La persistencia auténtica no se apoya en el desgaste, sino en la inteligencia emocional, en saber dosificar la energía, en aprender a escucharte sin rendirte, en entender que sostener un camino largo requiere más conciencia que fuerza bruta. Persistir es en realidad aprender a relacionarte de otra manera con el tiempo, es dejar de verlo como un enemigo que te retrasa o como una presión que te persigue y empezar a verlo como un aliado que te moldea. Cuando comprendes esto, dejas de exigir resultados inmediatos a procesos que están diseñados para transformarte primero por dentro. Entiendes que no todo lo valioso puede acelerarse sin perder profundidad y que hay cosas que simplemente no llegan rápido porque si lo hicieran te encontrarían emocionalmente inmaduro para sostenerlas. Desde esa perspectiva empiezas a notar algo importante. No todo retraso es un castigo, no todo silencio es rechazo, no todo estancamiento aparente es fracaso. Muchas veces lo que interpretas como una demora es en realidad una etapa de preparación, un periodo en el que estás siendo entrenado no en habilidades visibles, sino en paciencia, en criterio, en estabilidad interna, en la capacidad de no desmoronarte cuando las cosas no avanzan al ritmo que tu ego quisiera. Persistir también implica aceptar que hay recompensas que no llegan cuando las deseas, sino cuando estás listo. Y estar listo no significa ser perfecto, significa haber desarrollado la estructura interna necesaria para no sabotear aquello que llega, porque recibir algo grande sin la identidad adecuada suele convertirse en una carga, no en una bendición. Por eso el tiempo no siempre responde a tu urgencia, responde a tu preparación. Y cuando entiendes esto, dejas de pelear con el proceso y empiezas a caminarlo con más respeto, con más calma y con una confianza mucho más profunda. Las personas que solo intentan viven obsesionadas con el resultado. Cada día evalúan si están más cerca o más lejos, si hoy valió la pena o no, si ya deberían estar en otro lugar. Y esa evaluación constante desgasta, genera ansiedad, provoca abandono prematuro. En cambio, las personas que persisten están comprometidas con su identidad, con el tipo de persona que están construyendo a través del proceso. No dicen, voy a ver si funciona. Dicen, esto forma parte de quien estoy eligiendo ser. Y cuando actúas desde ahí, el fracaso deja de ser una amenaza a tu autoestima y se convierte en información. La espera deja de ser desesperante
y se convierte en entrenamiento. El camino deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como una práctica. Persistir es una forma de madurez interna profunda, casi invisible para los demás, pero absolutamente determinante para tu vida. Es el punto en el que dejas de comportarte como alguien que reacciona a sus estados emocionales y empiezas a actuar como alguien que honra sus decisiones. Es comprender con calma y sin dramatismo que no todo lo que realmente transforma tu vida llega rápido y que casi nada de lo verdaderamente valioso se construye al ritmo de la gratificación inmediata. Es aceptar que la velocidad no es sinónimo de progreso y que la lentitud muchas veces es una señal de que estás trabajando en capas más profundas de tu identidad. Persistir implica reconocer que no todo lo importante es emocionante, que habrá días sin euforia, sin claridad, sin esa sensación inspiradora que te hizo empezar, días donde el proceso se siente plano, repetitivo, incluso tedioso. Y entender que eso no significa que estés fallando, sino que estás entrando en una fase más adulta del camino, una fase donde ya no te mueves por emoción, sino por coherencia, donde ya no dependes del ánimo del momento, sino del compromiso que hiciste contigo cuando pensabas con más claridad. También significa aceptar que existen etapas donde no se trata de avanzar visiblemente, sino de no retroceder internamente. Etapas donde el mayor acto de crecimiento no es lograr algo nuevo, sino sostener lo que ya decidiste, no volver a viejos patrones, no abandonar hábitos que te costó construir, no negociar con tu palabra interna solo porque hoy te sientes cansado, confundido o desmotivado. Persistir en esos momentos no se siente heroico, se siente sobrio, se siente silencioso, pero es ahí donde se fortalece el carácter. Persistir es, en el fondo, un acto de lealtad contigo mismo. Es negarte a traicionarte por comodidad, es no abandonar aquello que dijiste que era importante solo porque hoy no te sientes inspirado, solo porque no hay resultados inmediatos, solo porque nadie te está mirando. Es elegir respetar la versión de ti que decidió empezar, incluso cuando la versión actual está cansada o duda. Y esa lealtad interna, sostenida en el tiempo, termina convirtiéndose en una de las fuerzas más poderosas que una persona puede desarrollar. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de buscar motivación externa, dejas de necesitar que alguien te empuje, empiezas a confiar más en tu capacidad de sostener procesos largos y esa confianza es acumulativa. Cada vez que no te abandonas, fortaleces una relación interna que vale más que cualquier resultado externo. El libro lo deja claro de una manera muy sobria. La persistencia no es una cualidad espectacular, no es algo que se luzca ni que genere admiración inmediata. No suele verse desde afuera, no suele contarse en historias rápidas y casi nunca recibe reconocimiento en el momento en que se ejerce. Es una disciplina silenciosa, de esas que operan en segundo plano, mientras el mundo aplaude otras cosas más visibles y precisamente por eso es tan poderosa, porque no depende del estímulo externo, sino de una convicción interna que se renueva día tras día. La persistencia en este enfoque no se apoya en la fuerza bruta ni en el desgaste constante. No se trata de empujar sin pensar ni de resistir por orgullo. Se basa en claridad, en una claridad profunda sobre por qué haces lo que haces, hacia dónde te diriges y qué tipo de persona estás construyendo en el proceso. Cuando esa claridad existe, no necesitas motivarte todos los días, porque ya no estás negociando con tus decisiones, estás ejecutando algo que tiene sentido para ti, incluso en los días en los que la emoción no acompaña. También implica saber qué estás dispuesto a sostener cuando nadie te aplaude, cuando no hay resultados visibles, cuando no hay validación, cuando el esfuerzo parece pasar desapercibido. Ese es el verdadero terreno donde se prueba la persistencia, no en los momentos de entusiasmo inicial, sino en los periodos largos
donde solo te acompaña tu palabra interna. Ahí descubres si lo que estás haciendo es un impulso momentáneo o un compromiso real contigo mismo. Desde esa perspectiva, el texto invita a replantear la idea de logro, porque muchas veces el verdadero logro no es llegar rápido, no es cruzar una meta antes que otros, no es mostrar resultados prematuros. El verdadero logro, en muchos casos, es no rendirte antes de tiempo, es quedarte lo suficiente como para que el proceso haga su trabajo en ti. Es atravesar la fase donde la mayoría abandona y descubrir que del otro lado de esa incomodidad no solo hay resultados, sino una versión de ti mucho más sólida, más coherente y más preparada para sostener lo que viene. Tal vez hoy no necesitas más motivación, tal vez no necesitas otro método, otro curso, otra estrategia nueva. Tal vez lo que necesitas es revisar honestamente qué tan dispuesto estás a permanecer cuando el camino se vuelve largo, qué tan comprometido estás con tu proceso cuando deja de ser estimulante, qué tan capaz eres de sostener una visión interna sin resultados inmediatos que la validen. Porque al final la diferencia entre los que logran y los que solo lo intentan no está en lo que saben, ni en la cantidad de información que han acumulado, ni en los libros que han leído, ni en los cursos que han tomado. Tampoco está en lo que sueñan, porque soñar es fácil y de hecho la mayoría de las personas sueña con una vida mejor. Ni siquiera está en lo que desean, porque el deseo por sí solo no exige transformación. Desear no implica cambiar, no implica sostener, no implica atravesar incomodidades reales. La diferencia real aparece en un lugar mucho más silencioso y menos glamuroso. Está en quienes deciden ser cuando el entusiasmo se va, cuando esa energía inicial que te impulsó a empezar ya no está. Cuando levantarte a hacer lo que dijiste que ibas a hacer no se siente emocionante, sino rutinario. Cuando ya no hay esa sensación de novedad que te hacía sentir especial por haber comenzado. En ese punto, muchos se detienen, no porque no puedan seguir, sino porque confunden la ausencia de emoción con la ausencia de sentido. También está en quienes decides ser cuando el progreso es lento, cuando haces todo bien y aún así los resultados no llegan al ritmo que esperabas, cuando empiezas a dudar si el camino es el correcto, si el esfuerzo vale la pena, si no te estás engañando a ti mismo. Ahí es donde se pone a prueba tu relación con el proceso. Ahí decides si solo estabas dispuesto a avanzar mientras todo fluía o si realmente estabas comprometido con convertirte en alguien capaz de sostener un proceso largo. Y sobre todo, la diferencia se revela cuando nadie más está mirando, cuando no hay aplausos, ni reconocimiento, ni presión social que te obligue a continuar, cuando podrías abandonar sin consecuencias externas visibles. En ese espacio íntimo donde solo estás tú con tu palabra se define el tipo de persona que eres. Persistir ahí no te hace famoso, no te hace especial a los ojos del mundo, pero te construye por dentro. Y esa construcción interna sostenida en el tiempo es la que termina marcando la diferencia entre una vida que solo se intentó y una vida que realmente se logró. Y si estás dispuesto a permanecer ahí, en ese punto donde ya no hay ruido externo ni estímulos constantes, donde el camino se vuelve más silencioso y la única compañía real es tu propia disciplina, algo empieza a ordenarse por dentro. Permanecer ahí no es una decisión impulsiva, es una elección consciente que se renueva cada día. Es seguir caminando incluso cuando nadie te valida, cuando no hay señales claras de avance y cuando el proceso se vuelve incómodo, repetitivo o emocionalmente exigente. Es no abandonarte justo en el momento en que más fácil sería hacerlo. No abandonarte significa no traicionar la visión que te hizo empezar. Significa no utilizar el cansancio como excusa para volver a versiones de ti que ya sabes que no te representan. Significa sostenerte con honestidad, sin romanticismo, entendiendo que el crecimiento real no siempre se siente bien, pero casi siempre se siente verdadero.
Persistir ahí no te convierte en alguien invencible, te convierte en alguien confiable para sí mismo. Y esa confianza interna es una de las bases más sólidas sobre las que se puede construir cualquier proyecto de vida. La persistencia, cuando se vive de esta manera, no actúa de forma rápida, no responde a la urgencia ni al deseo de resultados inmediatos. Tampoco opera de forma mágica, como si el simple hecho de insistir garantizara éxito automático. Opera de una forma mucho más profunda, más estable y más real. Va moldeando tu carácter, afinando tu criterio, fortaleciendo tu identidad. Te prepara para sostener lo que llega, no solo para alcanzarlo. Con el tiempo, casi sin que lo notes, empiezas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó. Tu forma de pensar cambia, tu manera de decidir se vuelve más clara, tu tolerancia a la frustración aumenta, tu relación contigo mismo se vuelve más honesta y cuando los resultados finalmente aparecen, no te desbordan ni te descolocan, porque ya te has convertido en alguien capaz de recibirlos. Eso es lo que hace la persistencia cuando no se abandona a mitad del camino. No solo te lleva a un destino, te transforma en la persona que puede habitarlo con estabilidad, con coherencia y con paz.